Buen día, Juan. Se cumplen hoy 20 años de la tragedia de Cromañón, y hace unos días en la legislatura porteña se aprobó la pensión vitalicia para los sobrevivientes y familiares de las víctimas. ¿Cómo fue o en qué consiste esa ley y qué es lo que viene a cambiar o a mejorar con lo que ya existía? Bueno, fue un paso importantísimo. Yo creo que, como siempre, producto del trabajo y de la lucha que las organizaciones de sobrevivientes y de familiares de víctimas de Cromañón se pusieron como objetivo nunca dejar de dar. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley muy endeble, una ley que se consiguió en el 2013 y le daba un subsidio a un grupo de sobrevivientes y a los familiares de las víctimas fatales, pero una ley que siempre, cada 3 años, había que revalidarla. Tengamos en cuenta que con la demora de los juicios civiles, sobre todo, que atraviesan los sobrevivientes y los familiares, el único respaldo, el único sustento en muchos casos que tenían por parte del Estado los sobrevivientes de Cromañón era el subsidio que salía de esta ley, que se logra en el 2013, también en un contexto de mucha lucha por parte de las organizaciones. Bueno, esa ley en el 2021 se renovó por última vez y vencía en diciembre de este año, y lo que se logró, como bien vos decías, es que esa ley deje de ser un proceso de revictimización permanente, porque se hizo vitalicia para los sobrevivientes y familiares de víctimas que ya lo venían cobrando. Se mejoró bastante el programa de salud que tiene Cromañón. Se logró que de parte del Estado, a través de esta ley, se deje, o por primera vez se hable efectivamente de masacre. Estamos hablando de algo que no fue fortuito o producto de la naturaleza o algo no esperado como una tragedia, sino una masacre donde hay responsabilidades y sobre todo cuestiones que eran evitables. Y por otro lado, lo que se logró fue mejorar y darle una estabilidad al ingreso que van a percibir con la pensión los sobrevivientes. Era algo muy discrecional, que se aumentaba siempre cuando el Ejecutivo lo definía, y se estableció un rango del escalafón salarial de la ciudad con los aumentos permanentes que eso tenga por la paritaria del gremio de la ciudad. De alguna manera se hizo un poco de justicia con los sobrevivientes y los familiares, para dar por parte del Estado de la ciudad, que muchas veces le dio la espalda, una primera respuesta después de 20 años. Bueno, hola Juan, Gustavo Cirelli, eso te iba a preguntar. ¿Cómo está, Gustavo? 20 años, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Y creo que se logró gracias a la lucha constante de familiares de las víctimas, como vos indicabas. ¿El voto fue por unanimidad? El voto lamentablemente no fue por unanimidad. Fue una ley que a nosotros nos hubiera gustado. Perdón, y algo que me faltaba decirte para enganchar con la respuesta. Se logró abrir el padrón de quienes pueden cobrar esta reparación. Ahí tuvimos una discusión, como siempre, con el PRO. A último momento tratan de recortarte un poco el derecho. Tuvimos una discusión acerca de quienes ingresaban por el programa de salud. Nosotros entendíamos que tenían que ser todos los que estén. Ellos plantearon que quienes se hayan incorporado al programa de salud posterior a agosto de este año no tenían que estar, y bueno, terminamos teniendo ese sinsabor al último momento. Pero además de eso, la particularidad de que Yamil Santoro, que entiendo que es un aliado del PRO que había entrado por Moritán en su momento, planteó que esto era un privilegio y que él estaba en contra de los privilegios, a pesar de haberse manifestado amigo de un fallecido y que había siempre trabajado por justicia por Cromañón. No votó esta ley. Juan, como última pregunta, nos gustaría una reflexión tuya sobre esta fecha y sobre los 20 años de la masacre. Mira, es un día muy movilizante hoy, y la verdad que cuando uno piensa que han pasado 20 años, no puede dejar de mirar qué pasó en esos 20 años. Y yo creo que, hablándolo con amigos, compañeros que son sobrevivientes, Cromañón te pareciera ser como el último castigo del Estado neoliberal a una juventud que siempre había resistido y que resistió muchísimo durante los 90, y sobre todo esta paradoja de cuando en la Argentina empezaba a florecer un proyecto que iba a incluir a las grandes mayorías,
esa última esquirla del Estado neoliberal se llevó la vida de 194 pibes y pibas. Me parece que la reflexión sigue siendo la misma. Esto se podría haber evitado, una necesidad de que el Estado en estos casos mejore y se haga responsable, y después cuánta canallada en el medio, porque recién los escuchaba a ustedes. Cromañón también fue lo que le permitió a la derecha hacerse el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y fue la misma derecha después la que le negó sistemáticamente este derecho a sobrevivientes y familiares. Así que me parece que, como se dice en muchas de las consignas, Cromañón es algo que nos pasó a todos, Cromañón es algo que tenemos que seguir discutiendo, que tenemos que seguir evaluando, y creo que por primera vez, por lo menos algo de justicia se acercó hacia quienes vienen luchando incansablemente desde aquel 30 de diciembre del 2004. Muchísimas gracias. Está Juan Mondarelli, te mandamos un abrazo grande y gracias por estar acá con nosotros en esta fecha. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Chau, Juan. Pasaba Juan Mondarelli, legislador porteño, nos contaba sobre la sanción de la pensión vitalicia para familiares y víctimas de la masacre de Cromañón. Hoy